pantalla. Me dicen, por favor, si están viendo mi pantalla en este momento. Sí, están viendo mi pantalla. Sí. Ok, perfecto. Sí, señor. Bueno, Sí, entonces señor. voy a compartirles la presentación del día de hoy. Yo no sé si ustedes habrán tenido tiempo de leer estos dos capítulos. Son bastantes textos, pero es que recuerden que, ¿por qué no me abre esta caramba? Ya, perdón. Son bastantes textos, pero es que recuerden que es que se incluyen los dos, ¿verdad? Los dos capítulos. Yo hice una sola presentación, no lo dividí así como que en capítulo 4 y capítulo 5, sino que hice una sola presentación, así corrido de todo, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Van a ver que este capítulo 4 y 5 no tiene así como muchas diferencias con el capítulo 3 que habíamos visto la otra vez. Recuerden que en la última tutoría hablamos de una generación de escritores que se llamó la generación de lo urbano. Precisamente recibí ese nombre porque eran textos que tenían como escenario principal a la ciudad de San José, el espacio urbano. Normalmente este espacio, este entorno urbano se veía como un lugar caótico, un lugar donde predominaba la indiferencia, el caos, donde predomina la falta de comunicación entre los habitantes. Las relaciones poco duraderas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces era un espacio que eh, se consideraba como un espacio heterogéneo, ¿verdad? Las obras que se ubican en este periodo tenían como escenario principal a la ciudad de San José, entonces por eso recibieron el nombre de generación de lo urbano. Algunos escritores lo llamaron la generación del desencanto también. Y recuerden que para ubicarnos un poquito más o menos en el tiempo, cronológicamente hablando, esa generación del urbano abarcó más o menos de 1970 por ahí, tal vez 60. Recuerden que es muy difícil decir aquí termina uno y aquí empieza el otro, ¿verdad? Pero más o menos para que ustedes se ubiquen por ahí del 70 y hasta 60, 70 y 80 más o menos, hasta el 80, ¿de acuerdo? Ya después del 80 viene, de 1980 comienza otra generación de escritores, que es la que vamos a ver hoy, que ya sería la última, que sería la generación de la literatura contemporánea. Esta literatura contemporánea pues ya sería de 1980 hasta el 2000 y ya más o menos en la época en la que estamos actualmente, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes van a ver que las diferencias con respecto a la generación del urbano no son tantas. En realidad, más o menos estos escritores de la literatura contemporánea siguen la misma línea que habían iniciado los escritores de la generación de lo urbano. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes no se van a encontrar así como grandes diferencias con respecto a la forma de escribir de los del urbano y de los de la literatura contemporánea o generación de la literatura contemporánea. Entonces, en el caso del capítulo 4 se llama el ocaso del Estado-Nación en la literatura costarricense entre la nostalgia y el desencanto. Aquí tenemos esta misma palabra con la que algunos estudiosos calificaron a la generación también del urbano, la generación del desencanto, ¿verdad? Porque recuerden que hubo así como una especie de desilusión en cuanto a las instituciones del Estado, en cuanto a la forma como ellos trataron de presentar la identidad. Entonces, ellos más bien trataron de buscar todo aquello en lo cual los escritores de antes pues no se habían enfocado, ¿verdad? ¿Y qué fue eso? Precisamente la identidad a partir del espacio marginal, ¿verdad? Analizar la identidad, pero a partir de sus márgenes y de sus diferencias, o sea, de aquello que nosotros llamamos diferente y de aquello que nosotros llamamos marginal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se ubicaron en espacios que a veces a nosotros nos resultan un poco extraños, ¿verdad? Como precisamente el mundo de la calle, el mundo del AMPA. Bueno, extraños no, pero digamos como que no era lo habitual en la literatura costarricense, como lo era, por ejemplo, les digo, el mundo de la calle, el mundo del AMPA, el mundo de la prostitución, el mundo de las cárceles, el mundo de los prostíbulos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ellos van a seguir esta misma línea, ¿verdad? De acción, que sería ubicarnos en la ciudad, pero también ubicarnos dentro de lo que son esos espacios, esos microespacios dentro de la ciudad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces,
Aquí dice, bueno, el primer apartado que vamos a ver son los nuevos horizontes de la literatura contemporánea costarricense, que son de 1980 y la primera década del siglo XXI, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que ya esta generación de escritores sería, o la generación de la literatura contemporánea sería el conjunto de obras que se inscriben en las dos últimas décadas del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Entonces, más o menos estamos hablando desde 1980 hasta la época actual, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí tenemos importantes acontecimientos históricos como los siguientes. Recuerden una característica que nosotros habíamos visto en la primera tutoría, que era la referencialidad. El texto no puede salirse de su contexto, ¿verdad? El texto nace dentro de un contexto específico y por lo tanto el texto responde a lo que está ocurriendo en ese contexto, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente al leer una obra, pues la obra recoge un montón de datos históricos, sociales, económicos, políticos, etcétera, de toda la situación que está atravesando el país en la época en la que el texto surgió. Si el texto surge en 1980 y en 1980 están pasando pues algunos de estos acontecimientos, entonces obviamente en los textos se van a ver reflejados esos acontecimientos. Es lo que se llama la referencialidad, ¿verdad? O sea, el texto responde al contexto, es producto del contexto, ¿verdad? Y no puede salirse de él. Entonces, durante esta década, ¿verdad? 1980 y los años siguientes, vamos a tener una serie de acontecimientos históricos muy importantes. Primero, la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Eso no me acuerdo exactamente el año, pero sí fue todo un acontecimiento. Bueno, los que somos del 80 y más atrás, ¿verdad? Entonces, pues algunos nos tocó vivir algunas de estas cosas, ¿verdad? Cuando la Alemania, por ejemplo, estaba separada en dos Alemanias y las dividía este famoso muro, ¿verdad? Que en un momento dado se cae este muro, ¿verdad? Al final deciden unificar Alemania y inclusive algunos pedazos de ese muro fueron enviados a varios países del mundo. A Costa Rica llegó un pedazo del muro de Berlín que precisamente marcaba el fin de una separación que había iniciado desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces fue un acontecimiento también muy importante. La ruptura del socialismo soviético que fue iniciado por un proceso creo que el que inició el proceso fue Gorbachov, ¿verdad? Cuando hablábamos de esa Rusia socialista, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿verdad? Y después todas estas repúblicas soviéticas se separan y cada una se independiza, ¿verdad? Entonces, todo este socialismo soviético, que era el que sostenía, por ejemplo, algunos países comunistas como Cuba, ¿verdad? Que Cuba estuvo muy bien en el momento en el que era apoyado por la Unión Soviética, se cae el socialismo en Rusia, ¿verdad? Se separan todas las naciones que conformaban Rusia y entonces Cuba comienza a sufrir pues, las consecuencias de todo eso, ¿verdad? Entonces, Rusia y el resto del mundo. Recuerden que a veces lo que ocurre en una parte afecta a todo el resto. Luego, el advenimiento de nuevas tensiones entre los Estados Unidos y los países árabes. Eso se dio sobre todo a partir del año 1990, ¿verdad? Los que somos ya un poco más viejitos, pues tal vez nos acordamos de esa situación cuando se dio la guerra del Golfo Pérsico, ¿verdad? Por una cuestión, cuando Irak había invadido Kuwait, ¿verdad? Entonces Estados Unidos le declara la guerra a Irak, ¿verdad? Y entonces fue una guerra, pues, importante también en esa parte del mundo y que de alguna manera influyó en el resto. El conflicto armado centroamericano, ¿verdad? Eso se dio a partir de 1980, ¿verdad? Cuando sobre todo en Nicaragua, que fue cuando estaba la dictadura de Somoza y entonces deciden quitar a Somoza del poder y algunos lo estaban matando. Entonces, ¿qué fue el problema? Digamos, esta nos impactó a nosotros, ¿verdad? Como costarricenses de una forma muy directa porque a raíz de todo ese conflicto armado, sobre todo en Nicaragua, bueno, porque también hubo un conflicto armado en El Salvador, ¿verdad? Y en otras partes, pero a raíz del conflicto armado que se dio en Nicaragua, eso provocó que se diera un ingreso masivo de nicaragüenses a Costa Rica, ¿verdad? El caso de lo que llamamos las migraciones. Entonces, la literatura también recoge este hecho, ¿verdad? De incluir como
logra adaptarse aquí en Costa Rica a este personaje que llamamos el personaje migrante o el inmigrante, ¿verdad? Nicaragüense, que llega aquí a Costa Rica y se enfrenta muchas veces a una relación de hostilidad por parte del costarricense. Y por último, ¿verdad? Que ya aquí más o menos eso es lo que estamos, ¿verdad? Que es la globalización y la llamada era de la información, toda esta tecnología que estamos viviendo, el avance de las telecomunicaciones, de los sistemas satelitales, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, todo esto, ¿verdad? Que se dio a partir de 1980 o inclusive antes, es lo que recogen los textos de la generación de la literatura contemporánea. Entonces, algunos de los textos, pues de alguna manera hacen referencia a algunos de esos acontecimientos, ¿verdad? Es muy difícil, digamos, como que un texto haga referencia a todos, pero sí nos podemos encontrar con algunos textos costarricenses, algunos textos literarios que hacen referencia, por ejemplo, a este conflicto armado o que hacen referencia a este otro, ¿verdad? O hacen mucha referencia a este último, que es el tema de la globalización y de la era de la información y todo eso. Entonces, ahora en la literatura contemporánea nos vamos a encontrar con escritores, ¿verdad? Que empiezan a cuestionar, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la globalización en el proceso de identidad? ¿Verdad? Porque de alguna manera esto también influye. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la llamada era de la información, esta llamada era de la tecnología, ¿verdad? En la conformación de una identidad, ¿verdad? También, entonces, de alguna manera, los textos no responden a todos estos acontecimientos que habían estado ocurriendo a partir de 1980 y en los años siguientes, ¿de acuerdo? Entonces, van ustedes a ver una literatura ahora que va a tener que ver como con todo esto, ¿verdad? Con esta información que estamos teniendo, con esta eh, redes sociales, ¿verdad? Y con lo que el mundo está experimentando a raíz de los sistemas satelitales, de telecomunicaciones, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Bueno, ahora, como les decía antes, muchas de las características que tiene esta narrativa contemporánea o de la generación de la literatura contemporánea van a ser muy parecidas a los que tenían la generación del urbano, ¿verdad? Van a ser muy parecidas. El asunto es que lo que cambia básicamente son las temáticas, ¿verdad? Recuerden que conforme va cambiando el país, conforme va cambiando el mundo, entonces van apareciendo nuevas temáticas y también nuevas formas de expresar esa temática. Lo que cambia también es un poco el tema y la forma como se narran las obras, ¿de acuerdo? La forma de contar la novela, la forma de contar la historia. Ya muchos de los escritores abandonan la narrativa tradicional, donde solo había un narrador, por ejemplo, donde la historia se seguía, ¿verdad? Siguiendo un orden lineal, se contaba, perdón, siguiendo un orden lineal, todo iba en orden, ocurriendo una cosa después de la otra. No, ahora con la narrativa contemporánea, los escritores se dan mucho a lo que es experimentar con el texto. Entonces rompen el hilo temporal de las obras o el hilo espacial inclusive. Entonces se juega con el espacio. Entonces tenemos que se empiezan a hablar de un espacio y de otro, ¿verdad? Entonces, eso, bueno, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero se incluyen también en esta narrativa contemporánea, pues, nuevas temáticas. ¿Cuáles son? Primero esta, la temática ambiental, eh, no sé si ustedes recuerdan, pero por lo menos yo cuando estaba en la escuela, nunca se nos hablaba del tema, sí se hablaba del tema de la ecología y ese tipo de cosas, pero no era una prioridad como ahora el reciclar, el reutilizar, el que la basura se separara, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, porque tal vez en la época que me tocó a mí vivir en la escuela, pues se pensaba, incluso yo me acuerdo perfectamente a mi maestra de primero y segundo grado hablar de recursos que eran irrenovables, o sea, como que no tenían fin, como el agua, por ejemplo. Ella hablaba de que el agua era y ahora más bien como ese discurso pues ha ido cambiando, ¿verdad? Porque la temática ambiental se ha incorporado dentro de la narrativa contemporánea. Entonces los textos tratan de expresar
digamos, cómo la naturaleza está sufriendo debido a los procesos de explotación de los recursos naturales, ¿verdad? Que se van dando en el estado costarricense. Y si bien es cierto, eso era uno de los discursos que nos ha caracterizado a nosotros por años, ¿verdad? De tratar de presentarnos al mundo como un país ecológico, un país que tiene muchos recursos naturales, que tenemos reservas, que tenemos parques nacionales, que tenemos corredores biológicos, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, los escritores de la narrativa contemporánea más bien tratan de hacer una denuncia y decir que eso no es tan ideal como lo hemos presentado siempre, sino que aquí en Costa Rica, a pesar de que se presenta ante el mundo como un país muy verde y muy ecológico, también aquí tenemos un grave proceso de explotación de los recursos naturales y es necesario que la gente tome conciencia de lo que está pasando, ¿verdad? Y de que de alguna manera tratemos de frenar un poco esto. Una novela que abarca esta temática, que ojalá si algún día tienen la oportunidad se la leen, que se llama La Loca de Gandoca de Ana Cristina Rossi. Es muy interesante porque en La Loca de Gandoca Ana Cristina Rossi nos habla no solo de que no hay tal conservación y no hay tal cuidado, ¿verdad? De los recursos naturales, sino que aquí también se da muchos procesos de corrupción, ¿verdad? Como las municipalidades, con tal de que les pasen cierta cantidad de millones, entonces firman un permiso para la construcción de un hotel, tal vez bueno, por lo menos así lo expresaba Ana Cristina Rossi en esta novela, en La Loca de Gandoca. Entonces la municipalidad, si recibió un cheque generoso de parte de cierta compañía, entonces ellos les firman el permiso para que construyan el hotel, para que construyan el condominio o lo que sea que vayan a construir y no les importa que ese hotel o ese condominio se esté construyendo en una reserva biológica, ¿verdad? O en un corredor biológico, o que tal vez la construcción de ese condominio va a perjudicar a cierta cantidad de especies o cierta hábitat, ¿verdad? Entonces, de alguna manera los escritores también hacen la denuncia de esos procesos de corrupción y de destrucción, ¿verdad? De la naturaleza que se estaba dando en Costa Rica desde 1980. Luego, esta otra novela, que tal vez esta sí se la han ustedes leído en el colegio o en algún momento la leyeron, que fue Única Mirando al Mar, ¿verdad? Que toca el tema de la contaminación ambiental, sobre todo del área metropolitana, ¿verdad? Por precisamente tratarse del tema de la basura. Bueno, otra de las temáticas, bueno, aquí tenemos el mismo tema que teníamos en la generación del urbano, que es el tema precisamente del urbano, ¿verdad? Ya la novela urbana es como muy común, se sigue manteniendo este espacio urbano en el que se dan las obras, ¿verdad? O sea, vamos a seguir encontrando obras cuyo escenario principal es precisamente la ciudad de San José. Entonces, recuerden que este espacio urbano, ¿verdad? Se caracteriza por el tema de la marginación social, o sea, porque nos presenta sectores marginales de la sociedad y la representación de, por ejemplo, esos sectores y esos lenguajes característicos de ese sector, ¿verdad? O sea, no es solo presentar el entorno marginal, sino también era presentar el lenguaje que caracteriza a ese entorno marginal. Ahora ustedes, más adelantito, cuando veamos ya los textos que ustedes tenían para hoy, vamos a ver que algunos de ellos hacen referencia a estos temas. Bueno, no tenemos ninguno, creo, de los que a ustedes les tocaba leer, no tenemos ninguno que hablaba sobre temática ambiental, pero sí vamos a tener uno que se llama ¿cuál eran los dorados? Me parece, ¿verdad? Que precisamente hablan de este tema, ¿verdad? De la novela urbana, del entorno marginal. Entonces, póngale cuidado también a lo que es el uso del lenguaje, ¿verdad? Cuando el autor trata de representar a los personajes, pues de alguna manera presenta el personaje con todo el lenguaje que lo caracteriza, ¿verdad? El lenguaje marginal que lo caracteriza, ¿verdad? Entonces, volvemos a esto mismo, es repetitivo, ¿verdad? Con respecto al capítulo 3, que el entorno urbano ya no se percibe como un elemento externo, ¿verdad? Sino que se percibe como un elemento constitutivo de la identidad costarricense, ¿verdad? Este tipo de discursos, ¿verdad? Los de
el entorno urbano son discursos que son altamente desmitificadores porque de alguna manera estos textos nos hacen romper el ideal que teníamos, ¿verdad? De la Suiza centroamericana, de la Costa Rica pacífica, de la Costa Rica de gente buena, de gente tranquila, de gente amable, y más bien nos presenta a veces sectores violentos, sectores sumidos por la miseria, por la pobreza, por la corrupción, por los vicios, etcétera, etcétera. Aquí vamos a tener escritores como Rodolfo Arias. Hay una obra que él tiene que se llama El emperador tertuliano y la Legión de los Superlimpios, donde él hace toda una crítica al sistema urbano costarricense, pero él lo hace a través de la burla y a través del humor. Entonces presenta ciertos personajes como para hacer una crítica de la sociedad. Entonces son como personajes tipo, ¿verdad? Son como representar ciertos estereotipos de la sociedad, y entonces se trata de hacer una crítica de todo el sistema social que tenemos aquí en Costa Rica, ¿de acuerdo? Entonces el tema del urbano se mantiene, pero vean que se están agregando otros temas, ¿verdad? El tema de la temática ambiental, por ejemplo, la temática ambiental, esta no la tenía la generación del urbano de 1970. En realidad, la temática ambiental es relativamente nueva. Bueno, también en los textos se incluye, voy a poner toda la diapositiva para que la tengan ahí completa. En el texto se incluye un sentimiento de desencanto hacia los nuevos sistemas de vida. Desencanto, llamémoslo, desilusión, desmotivación ante lo que se está viviendo, ante el mundo, ante la vida, ante lo que pasa. Entonces, algunas de las obras nos tratan de revelar ese desencanto, esa falta de motivación por lo que estamos viviendo. Y algunas de ellas también revelan nostalgia por la época pasada, ¿verdad? Como que algunos escritores traten de hacer ver en las obras como que era mejor la forma de vida del pasado de la que tenemos ahora. Entonces, dice que los textos evidencian una visión fracasada, violenta y conflictiva del pasado familiar, de la historia y de la identidad. En la literatura radica un sentimiento nostálgico y de desencanto político, sobre todo, bueno, esa desilusión que les decía yo antes, es una desilusión hacia los sistemas políticos, hacia los sistemas de gobierno, hacia la forma como el país ha sido manejado a través de la historia, ¿verdad? Por políticos, por corrupción y por este tipo de cosas. Se utilizan otros procedimientos narrativos. Aquí, en esta generación de la literatura contemporánea, los escritores son muy dados a la experimentación, pero también son escritores altamente cuestionadores. De alguna manera, los escritores tratan de cuestionarlo todo. Y es que recuerden que en la época pasada, en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, o inclusive, digamos, en mi época, todo era incuestionable. O sea, lo que decía, por ejemplo, el papá, lo que decía el maestro, lo que decía el sacerdote, lo que decía el político, era una santa palabra, ¿verdad? Nadie se atrevía a cuestionar nada. Si un sacerdote decía tal cosa, eso era una santa palabra, y lo que es el maestro en la casa era una santa palabra. De unos años para acá, estamos en la época en la que todo es cuestionable, todo, ¿verdad? Entonces la gente, ya los niños, no se tragan todo lo que los maestros les dicen para nada, sino que todo se cuestiona todo, ¿de acuerdo? Si oyen bulla, es que llegan unas compañeras mías aquí, ¿verdad? Entonces si oyen un poquito de bulla, no se asusten. Bueno, Profe, entonces, dígame. profe, disculpe, Sí, sí, dígame. ¿estás presentando algo en la pantalla? Es que eres que no se ve nada, mi pantalla solo se ve negra. Sí, estoy compartiendo la pantalla, estoy haciendo la presentación. Ay, Díganme ¿qué los demás si será? la están viendo. Sí, a mí Sí, 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 sí sí, me se ve. sale. ¿Sí se ve? Ah, bueno, está Sí, bien, a mí ¿no? sí me Porque yo aparece. estoy compartiendo y yo estoy haciendo la presentación desde que inicié. Debe ser algún problema entonces suyo, tal vez de su conexión. Bueno, sigo.
Entonces, les decía que los escritores utilizan otros procedimientos narrativos como, por ejemplo, la parodia, la ironía, el sarcasmo, el humor y la burla, que son formas de hacer una crítica a la sociedad costarricense. ¿Cómo hago la crítica? A través del humor, a través de la burla, a través del sarcasmo, a través de la ironía, ¿verdad? Entonces, eso lo hacía también este otro señor, ¿verdad? En la novela que les mencioné de El emperador Tertuliano, pero otros escritores como Fernando Contreras lo hacen también en esta novela que se llama Los Peor, por ejemplo, donde pónganse ustedes a pensar que el apellido de los personajes es Peor. Entonces, o hay un personaje que se llama Consuelo Peor, otro personaje que se llama Jerónimo Peor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es un poco curiosa la novela porque de alguna manera nos habla de el estilo de vida de la sociedad costarricense, pero dentro de un prostíbulo, ¿verdad? Entonces, los peor son una familia que viven dentro de un prostíbulo y entonces nos cuentan todas las historias que viven los personajes dentro de un prostíbulo. Entonces, se utiliza mucho la burla y se utiliza mucho el humor y la ironía y la parodia, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. El sarcasmo. Recuerden que estos recursos no son nuevos, ya los había utilizado Carmen Lira, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Carmen Lira en el capítulo 2? Ella los usaba, por ejemplo, el sarcasmo o la ironía, ¿verdad? En algunos de los textos Carmen Lira era irónica, era sarcástica. Entonces, ahora llegó en esta época, pues todavía más, ¿verdad? Como les digo, no es que sea algo nuevo, simplemente es algo que todavía se reafirma aún más, lo usan mucho más los escritores, ¿verdad? Si tienen algún día la oportunidad de leerse la novela Los Peor, hágalo, es bastante interesante y el autor utiliza mucho la burla y el sarcasmo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Es la suya. Ah, está bien. Aquí tengo yo la otra. ¿Lista? Sí, sí, ok. No se preocupe. Disculpen la interrupción. Estoy en la playa. Nosotros estos días ayer era el día del educador, entonces nosotros hacemos siempre un paseo y estoy aquí con todos mis compañeros del colegio. Y entonces por eso si ven alguna mujer en poca ropa pasar es porque una de mis compañeras que anda por ahí, entonces no se asusten por eso, ¿de acuerdo? Bueno, no anda en poca ropa, anda bien vestida, ¿verdad? Yo creo. Otro de los temas es la desmitificación del pasado, ¿verdad? Voy a ponerles toda la diapositiva. Perfecto. La desmitificación del pasado. Hay una nueva relectura de la historia. Normalmente en esta generación de los escritores de la literatura contemporánea, los escritores hacen una nueva interpretación del pasado histórico, tanto de Costa Rica como del resto del mundo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando en la escuela a uno le enseñaban, por ejemplo, esta gran hazaña de Cristóbal Colón. Entonces me acuerdo que de niño los niños se vestían de Cristóbal Colón o los chiquitos de indios, aquella cosa. Entonces como que siempre la idea era presentar toda esta hazaña como muy importante. Chao, Gaby, ahorita la vemos. Presentar toda esta hazaña como muy importante. Entonces me acuerdo que obras de teatro donde la reina Isabel se quitaba las joyas y se las daba a Cristóbal Colón. Entonces esa era la gran hazaña de Cristóbal Colón, llegar a este mundo y conquistar estas tierras y no sé qué. Ahora ustedes ven que el 12 de octubre ya no se celebra tanto, ya no es una fecha como tan importante. Es una fecha como que más bien la lectura de la historia que se hace es totalmente diferente porque ya eso no se ve ni como un descubrimiento ni como una gran hazaña, sino que más bien ahora se hace ver todo el proceso de destrucción, todo el genocidio, toda la matanza que hicieron los españoles en América Latina, Costa Rica, todo el saqueo, ¿verdad? Sacar montones de oro que sacaron de aquí, de América, de toda Latinoamérica, para llevárselos para Europa, ¿verdad? Entonces fue un saqueo, fue una matanza, fue una destrucción total de templos, de monumentos históricos, ¿verdad? Que en este momento pues fueron destruidos todo eso por los españoles. Entonces, la forma de leer la historia es diferente.
Ya los escritores pues nos presentan otra visión, ya no esa visión idealizada, ¿verdad? En la cual casi que teníamos que darles gracias a los españoles por habernos descubierto, por habernos traído la religión católica, por habernos traído la civilización, etcétera, etcétera, sino que más bien ahora se hace ver pues todo lo contrario. Se recurre a elementos que realmente sucedieron, ¿verdad? Como para darle un carácter más testimonial y más verosímil a la obra, pero los discursos de ahora, de la literatura contemporánea, son desmitificadores de la historia oficial. Aquí tenemos dos ejemplos, Asalto al Paraíso, de Tatiana Lobo, que habla de, digamos, la conquista por parte de los españoles de aquí de Costa Rica, ¿verdad? Como algunos indígenas costarricenses pusieron mucha resistencia. Entonces, más bien se hace ver, ¿verdad? Que eso es lo curioso de la novela, que se hace ver al indígena como el héroe. Es que en el pasado, en la historia pasada, en la que a mí me enseñaron, por ejemplo, en la escuela, inclusive en el colegio, el héroe era el español. Eso era el que a uno se lo hacían ver como el héroe, como el bueno de la historia. Entonces aquí más bien como que se está dándole vuelta a la tortilla y entonces más bien como que el héroe, la víctima, el personaje que aparece glorificado es el indígena, ya no es el español, ya no es el conquistador. Y eso es tal vez lo interesante de estas obras. Y Tenochtitlán de este señor José León Sánchez, del recién fallecido escritor José León Sánchez, que este lo mencionamos en el capítulo 3 porque fue el escritor, el autor, perdón, de La Isla de los Hombres Solos, pero aquí él tiene también una novela llamada Tenochtitlan, y aunque la novela eh, eh, no es de Costa Rica, ¿verdad? Es de México, él hace toda una relectura de la historia de México y es muy curioso esta novela, ¿verdad? Porque es la perspectiva de la historia de México pero desde el punto de vista de los indígenas. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que en el pasado se presentaba Hernán Cortés como el gran conquistador de la ciudad azteca, de los mexicanos y toda esta cosa. Y entonces más bien José León Sánchez lo hace ver como que aquí el héroe de la historia más bien son los aztecas, ¿verdad? Ellos fueron los que pusieron una gran resistencia. Al final sucumbieron ante los españoles, pero el que queda más bien como en muy buena posición es el indígena y lo contrario sería para el español, ¿verdad? Ellos son los que quedan muy mal parados en la historia, muy mal, o sea, con una visión totalmente desmitificada, totalmente contraria a la que uno tenía interiorizada, ¿de acuerdo? Bueno, después tenemos nostalgia, migración y relato testimonial. Ay, perdón. Algunos textos evidencian un sentimiento de nostalgia y desencanto, ¿verdad? Frente, como les decía, ¿verdad? Hay un sentimiento de nostalgia y de desencanto frente a lo que estamos viviendo, frente a las instituciones del gobierno, frente a las políticas del gobierno. Entonces, como que más bien los escritores tratan de refutar, de cuestionar, de criticar, ¿verdad? Lo que las últimas intervenciones del Estado, pues en muchas de las decisiones que han formado parte de nuestra historia en la década de los 70 y 80, ¿verdad? También los textos de esta generación de la literatura contemporánea incluyen el fenómeno de la migración. Recuerden, ¿verdad? Eso empezó aquí en Costa Rica, sobre todo a partir de 1980. No es que antes de eso no hubiera migraciones, o sea, no hubiera migrantes nicaragüenses aquí en Costa Rica, pues sí lo sabía. Lo que pasa es que tal vez no fue como tan en masa, ¿verdad? Nicaragua fue otro de los gobiernos que en el pasado fue apoyado por los socialistas, por Rusia, ¿verdad? Porque entonces, al dejar de recibir su apoyo, mucho de, ¿verdad? De Nicaragua comenzó con una crisis muy fuerte, una crisis económica fuerte, y además de la crisis económica, pues también estaba la parte de la guerra, la parte de la violencia, entonces eso hizo que muchos hermanos nicaragüenses pues decidieran migrar hacia Costa Rica buscando pues un futuro mejor para ellos y para sus hijos, ¿verdad? Entonces, obviamente,
los textos de esta generación de la literatura contemporánea, pues recogen todos estos acontecimientos y nos lo presentan de alguna manera en algunas de las obras. De hecho, hay un texto que ustedes tienen que leer que se llama Recordar Cosas Nuevas, que nos habla de la migración, ¿verdad? De cuál es la visión de un migrante nicaragüense que decide dejar su tierra y llegar a Costa Rica, tal vez con la ilusión de encontrar una vida mejor. Sin embargo, aquí en Costa Rica se encuentra con el rechazo, con la burla. Muchas veces ellos sufren explotación laboral, ¿verdad? Entonces, como que las obras ponen en evidencia, pues, este tipo de cosas. Bueno, después, ¿cuáles son los rasgos? Estos serían así como las características generales, ya como para resumir, ¿verdad? ¿Cuáles son las características generales de esta literatura posmoderna? ¿Cuáles son los rasgos predominantes de esta literatura posmoderna, lo que caracteriza a los escritores de estas últimas décadas? Primero, que la literatura es concebida como un medio en el cual el autor tiene la capacidad de experimentar con el texto, con la literatura. Ya estos textos de acá, estos textos de la literatura contemporánea, no son textos como muy fáciles de interpretar. O sea, el autor usa mucho todos los recursos que tiene a su disposición. Entonces, él hace uso de todos esos recursos para crear un texto. Entonces, muchas veces en el afán de querer ser originales, entonces estos textos se vuelven textos un poco difíciles de entender. Son textos, digamos, o sea, que no es lo mismo leer una novela en la cual el autor utilice la forma tradicional de escribir, a leer una novela, digamos, en la cual haya un quiebre en la línea temporal. Digamos, uno lee, por ejemplo, una novela como María la Noche de Ana Cristina Rossi. En María la Noche, esta señora está en el presente, está hablando, ella, ¿verdad? Es una narradora, está hablando en el presente, ella está en Limón. Pero en un momento dado, ella recuerda el pasado cuando ella vivió en Francia, ¿verdad? En su época pasada. Lo que pasa es que no le dice al lector en ningún momento que va a haber esa ruptura en la línea temporal. Entonces usted está leyendo y ella está en Limón y en el párrafo siguiente ya ella está en París, se ha retrocedido en el tiempo. Entonces eso hace muchas veces que el lector como que se pierda un poco, ¿de acuerdo? Entonces aquí el lector tiene que ser un lector como mucho más ágil, ¿verdad? Para estar captando todas estas cosas y de alguna manera estar descubriendo qué es el mensaje implícito que muchas veces los escritores quieren dar a entender. Se rompe, como les digo, con las acciones narradas, ¿verdad? Con la línea temporal y con la referencialidad. O sea, hay una ruptura con el tiempo y con el espacio. Eso ya lo habían iniciado inclusive los escritores de la generación del urbano. Digamos, cuando ellos están en el presente y van al pasado y vuelven al presente y van al pasado, ¿verdad? Entonces hay una ruptura. O sea, es que lo normal o la forma como uno a veces está acostumbrado a leer los textos es como que el texto empiece por el principio, valga la redundancia, y se vaya contando toda la historia en forma ordenada hasta llegar a un final. Pero a veces cuando el texto empieza por el final, no sé si es porque eso también ocurre en algunas películas, ¿verdad? Que la película empieza por el final y entonces para contarnos lo que pasó antes tiene que haber un retroceso en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo hacen mucho los escritores de esta literatura posmoderna, ¿verdad? O sea, estarse devolviendo en el tiempo. Y entonces, a veces, la gente como que se pierde, ¿verdad? Se necesita un lector que esté sumamente concentrado. Bueno, hay una presencia de la voz narrativa que es mucho más lúdica. Lúdica es como de juego, o sea, como que el autor le da por estar jugando con los procedimientos narrativos, o sea, mezclando procedimientos narrativos. Ya nos vamos a encontrar, digamos, con obras en las que no se utiliza un solo narrador, sino que hay diferentes narradores, o sea, el texto está contado por un narrador omnisciente, por un narrador protagonista, por un narrador testigo, entonces hay una mezcla ahí de narradores, hay inclusive juegos de palabras, hay inclusive frases ambiguas, no sé, como que de alguna manera tiene que haber entonces un lector como mucho más activo, ¿verdad? O el papel del lector tiene que ser como mucho más activo como para tratar de estar descubriendo qué es lo que
el autor quiso decir en este texto, ¿verdad? O cuál es el mensaje que yo quiero interpretar, ¿verdad? Entonces, a veces eso no resulta tan fácil. Me acuerdo, por ejemplo, para ponerles un ejemplo aquí de esto, que antes en el colegio se leía, en quinto año, una novela que se llamaba La hoja de aire de Joaquín Gutiérrez. En La hoja de aire, el personaje eh, había dejado a su novia aquí en Costa Rica, que se llamaba Teresa, y él se había ido a México para cumplir su sueño de ser actor. Sin embargo, él en México no tiene mucha suerte y él al final decide pues regresar a Costa Rica, fracasado, ¿verdad? De que no pudo cumplir su sueño y él llega a Costa Rica con la intención de él reencontrarse con el amor de juventud que era Teresa. Pero entonces me acuerdo que los chiquillos me decían, pero entonces, ¿por qué? Si este muchacho estaba tan enamorado de Teresa, porque él se fue para México y dejó a Teresa, ¿por qué no se la llevó? ¿O por qué ellos no siguieron juntos? ¿O por qué no se escribieron cartas? No sé. Y entonces es curioso porque es que hay que leer como entre líneas, ¿verdad? En algún momento de la historia, el muchacho, el protagonista, que ahorita no me acuerdo el nombre, ¿cómo era que se llamaba este? Bueno, ahorita me acuerdo. Entonces, el protagonista está contando algo de su vida en México y él dice, mi vida cuesta abajo como vuelta de carnero, ¿verdad? A usted, uno lee eso y a uno no le dice nada, simplemente es como un dicho ahí que dice, mi vida cuesta abajo como vuelta de carnero. Bueno, resulta que si uno comienza a indagar en el texto y se da cuenta de que el autor Joaquín Gutiérrez había vivido en Argentina un tiempo y que esa frase, mi vida cuesta abajo como vuelta de carnero, forma parte de un tango de la música argentina. Y precisamente en la letra de esa canción, ¿verdad? En la canción completa nos damos cuenta de que la canción habla de que la muchacha de la canción le había sido infiel al muchacho. Entonces, cada vez que Arturo era como se llama el protagonista, cada vez que él recuerda a Teresa y él dice, mi vida cuesta abajo como vuelta de carnero, entonces ya sabemos por qué él no se la llevó a México, porque él nunca se escribió con ella y nunca se escribieron cartas ni nada, porque aparentemente Teresa le había sido infiel a Arturo con otro hombre. Lo que pasa es que eso uno no lo descubre así como tan fácil, ¿verdad? Se necesita de alguna manera como un mayor proceso de investigación del texto, ¿verdad? Como para poder descifrar algunas cosas. Y así hay un montón de casos, ¿verdad? Bueno, entonces también los textos utilizan mucho la fragmentación, la crisis, la esquizofrenia, ¿verdad? Como temas en algunos casos. Y en el caso de la narrativa, ¿verdad? Ellos utilizan mucho la ambivalencia, o sea, al presentarnos dos hechos o dos posibles finales a veces para un texto o que yo interprete el texto tanto de esta manera como de esta otra, ¿verdad? Entonces ahí tenemos como ese juego, ¿verdad? En la literatura. La antítesis, ¿verdad? O poner términos opuestos, contrarios. La crisis y la fragmentación de las identidades, ¿verdad? Ellos les dan mucho, como les digo, por experimentar, por jugar con la narrativa, entonces utilizan pues todos estos recursos. Y también dice que la literatura de esta generación es mucho más compleja y requiere de una competencia intelectual más alta por parte del lector. Por eso les decía que aquí el papel del lector es muy importante. El lector se convierte en un autor más, o sea, a veces en estos textos de estos escritores de esta generación, el significado de la obra no es algo que está dado, sino que es un significado que al lector le toca descubrir. Nunca se pretende como que el tema o la interpretación, el significado del texto ya se lo dio el autor, no, sino que más bien a uno como lector le toca descubrir qué fue lo que el autor quiso decir aquí o cuál es el mensaje implícito en esta obra o qué puedo yo reconocer en este fragmento que me ayude para interpretarla, como les decía, esa simple frasecita de mi vida cuesta abajo como vuelta de carnero me ayuda a interpretar qué fue lo que pasó ahí después, ¿verdad? Pero entonces se necesita un papel como mucho más activo por parte del lector. Bueno, otra de las temáticas muy importantes, bueno, muy importantes no, pero que sí fueron muy usadas en esta literatura es el tema de la diversidad sexual, que es algo pues que estamos viviendo, de la
identidad de género, de la diversidad de género y la literatura homoerótica. Estos textos también de esta generación hablan de una manera más abierta, sin tanto tapujo, sobre el tema de la sexualidad. Se habla abiertamente del tema de la sexualidad, ya no hay tanto tapujo, tanta restricción, tanta censura para hablar del tema de la sexualidad como en el pasado, ¿verdad? Entonces, aquí más bien podemos encontrarnos contextos donde se nos hable abiertamente del tema de las relaciones sexuales entre parejas. Pero no solo eso, sino también que nos hablen del tema de la diversidad sexual en nuestro país. Se desarrolla un tipo de literatura que es mucho más intimista, ¿verdad? Que los personajes están vinculados al ámbito urbano, sexual y familiar. Las obras responden a diferentes formas de violencia y discriminación sexual, o sea, en algunos casos se trata de representar, digamos, discriminación por el género. Entonces, aquí hay una lucha también por parte de las mujeres por reivindicar el papel de la mujer dentro de la sociedad, un papel que en el pasado pues les fue negado y les costó mucho tratar de hacerse de un nombre, por ejemplo, en la historia, en la política, en el gobierno, ¿verdad? Entonces, aquí las mujeres, ¿verdad? Se habla de un tipo de literatura, ¿verdad? En la cual se hace una crítica contra la discriminación por el género, pero también la literatura, pues como les digo, habla abiertamente del tema de la sexualidad y hablan o incluyen también al personaje o a los personajes homosexuales en los textos. Nos habla de la diversidad sexual. Y ustedes lo ven ahora. Hace unos años el tema de la sexualidad era un tema del cual pues prácticamente no se hablaba. En las familias, en las escuelas, en los colegios era un tema que estaba totalmente prohibido y si se hablaba, se tenía que hacer con el mayor de los cuidados y con el mayor de las, o sea, había mucha censura, había mucha restricción. De unos años para acá, el tema de la diversidad sexual es como más se habla más abiertamente del tema. Ya en cualquier película que ustedes ven, en cualquier serie de televisión, se incluye al personaje gay dentro de esa serie o dentro de esa película. Ya no es algo como tan raro, es que hace muchos años que se incluyera un personaje homosexual era así como todo un escándalo y todo, ¿verdad? Ahora ya como que no tanto, simplemente se incluye el personaje y ya. En literatura pues pasa lo mismo. Obviamente vamos a tener algún tipo de literatura que nos habla sobre o que incluye por lo menos al personaje gay o vamos a tener un tipo de literatura llamada literatura gay en nuestro país, ¿verdad? De hecho, ustedes van a leer un cuento que se llama Mar de Lluvias, ¿verdad? Donde nos habla un poco de eso, ¿verdad? De un personaje homosexual, ¿verdad? Entonces aquí la literatura habla más abiertamente acerca del tema de la homosexualidad en Costa Rica. Aquí tenemos algunos ejemplos de escritores como Uriel Quesada, Ricardo Chávez. Este Ricardo Chávez tiene un libro que se llama Paisajes con tumbas, sí, Paisajes con tumbas pintadas de rosa, donde habla aquí de cuando en Costa Rica aparecieron los primeros casos de SIDA, por ahí del año 1983, 85, ¿verdad? Entonces todo el escándalo que generó cuando aquí en Costa Rica aparecen los primeros casos de SIDA, ¿verdad? Entonces es bastante interesante eh, este tipo de historia, ¿verdad? O sea, se tocaba un tema realmente que no había sido incluido antes, ¿verdad? Por las letras costarricenses hasta ese momento. ¿De acuerdo? Y ya ahora no hay tanta restricción. Bueno, ahora menos que nunca, si ya en Costa Rica pues fue aprobado el matrimonio, entonces ya vamos viendo más apertura, ¿verdad? Para estos temas. Aunque todavía yo digo que, aunque haya más apertura, eso no significa como que haya más respeto, ¿verdad? O sea, todavía la sociedad nuestra sigue siendo una sociedad pues bastante conservadora. Y aunque ya ustedes sí llegan a ver, por ejemplo, en los moles o en los centros comerciales, parejas tanto de hombres como de mujeres tomados de la mano, y, ¿verdad? Pero todavía, yo creo que sí se ven, pero todavía siempre hay cierta restricción, cierta resistencia, como que hablemos y aceptemos abiertamente eso, pues no, yo siento que todavía hay bastante restricción, pero por lo menos sí ya ha habido una apertura en esto, ¿de acuerdo? Bueno,
Si tienen alguna duda, acuérdense que ustedes me pueden interrumpir en el momento que ustedes quieran, ¿verdad? Y me hacen la consulta, ¿de acuerdo? Bueno, voy a ponerles pues toda la... Ay, perdón, que no me acuerdo cuántas. Bueno, la contemporaneidad en la literatura es básicamente lo mismo, representa la diversidad de significaciones y experiencias estéticas de una comunidad de escritores, lectores, instituciones y prácticas literarias en un momento determinado. Puede ser que ahora en el proyecto 2 les pregunten a ustedes por la literatura contemporánea, ¿verdad? Es casi un hecho, ¿verdad? ¿Qué significa esa literatura contemporánea, ¿verdad? ¿Cuáles son los rasgos predominantes, ¿verdad? De esa literatura contemporánea. Entonces tengan en cuenta, ¿verdad? Que esta literatura contemporánea pues representa una diversidad de significaciones, o sea, van a ser obras en las cuales ya se deja de lado el hecho de que la obra tuviera solamente un tema o una interpretación. Lo que nos decían a nosotros en el colegio, el tema central de la obra era, no, ahora más bien las obras son obras en las cuales nosotros podemos encontrar diversidad de significados, diversidad de interpretaciones. La interpretación ya no es una, sino que son varias. Y obviamente siempre y cuando pues uno la pueda justificar, ¿verdad? Entonces vamos a tener una diversidad de significaciones, ¿verdad? De significados en los textos. Nos vamos a encontrar con textos que están escritos de una forma tal que generen diversas experiencias, ¿verdad? Tanto para el lector como para el escritor. Perdón, ¿alguien me va a decir algo? Ah, sí, se puede decir que son generadores de criterio. Sí, exactamente. Pero digamos, lo que quiero decirles es que ya no tenemos como que quedarnos con la idea de que la única interpretación que yo podía hacer del texto era esta y ya no hay otra. Es que eso era lo que, bueno, por lo menos a mí en el colegio me lo enseñaban así, que el tema central de tal cuento es este y como que ya no hay otro tema, ¿verdad? No, sino que ahora más bien son textos en los cuales la diversidad de temas, la diversidad de significados que yo puedo extraer de ellos es mucha, ¿verdad? Y no es una limitante como que debe ser una y nada más. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces, obviamente, pero bueno, obviamente en esto, ¿verdad? Sí entra mucho, tiene mucho que ver el papel del lector, ¿verdad? Porque si el lector es un lector muy avispado, entonces obviamente eso le va a ayudar a interpretar como más cosas. Si es que volvemos a lo mismo. Si yo ese texto, ese ejemplo que les dije antes, ¿verdad? De la hoja de aire, mi vida cuesta abajo como vuelta de carnero. Si yo en la vida, si yo he escuchado esa frase, y si yo no sé que esto es de un tango, y si yo no sé que el escritor vivió en Argentina, y si yo no sé que el tango decía o trataba de la infidelidad de una mujer hacia el marido, pues entonces jamás voy a interpretar que el muchacho cada vez que lo decía era recordando la infidelidad de la cual había sido víctima, ¿de acuerdo? Entonces, como que aquí es muy importante la parte del lector, ¿verdad? El que sea un lector como más avispado, ¿verdad? En ese sentido, ¿de acuerdo? Bueno, Ahorita se llamaría al conocimiento, cultura general, se puede decir. sí, también, sí, exacto. Ujú. Y es algo, ¿verdad? Que a los chiquillos les cuesta mucho, ¿verdad? Me acuerdo que, porque ahora nos estamos enfrentando con el dilema de que el muchacho no quiere leer, ¿verdad? Yo como profesor de español que trabajo en colegio también es una lucha terrible, ¿verdad? Porque el muchacho lea, aunque sea un cuento de 2 páginas, no, ¿verdad? Ellos no se lo quieren leer. Ellos andan buscando un resumen y ojalá un resumen del resumen, ¿verdad? Porque no quieren, si les presentan un resumen muy largo, pues no les gusta, ¿verdad? Y es porque ya ellos vienen como con otra cuestión, ¿verdad? De la tecnología y de todo, y del sonido y de los juegos y toda esta cosa, entonces cuesta que lean, ¿verdad? Entonces de alguna manera sí. Y, por ejemplo, a mí me hace gracia, ¿verdad? Cuando ellos leen un cuento, ahora que tenían que, bueno, en noveno se lee un cuento de una escritora mexicana y ellos la reacción es que cuento más feo. Y no es que el cuento sea feo, es que no lo entendieron, ¿verdad? Porque no, donde ven aquel enredo, ¿verdad? Del pasado y del presente y que vuelva y que aquí, y que la mujer está sentada en la cocina, pero de repente está
en el México colonial y de repente habla como si estuviera sentada en la cocina de la casa, ¿verdad? De la época. Entonces se les hace un descontrol, ¿verdad? Ellos dicen que cuento más feo, qué cosa más fea, ¿no? Pero entonces ya conforme lo van interpretando, ya tal vez a ellos como que les van tomando un poquito más el gusto, pero es que se requiere un tipo de lector que sea mucho más comprometido, ¿verdad? Y que sí, como dice usted, que sea más ávido en leer pues muchas cosas, ¿verdad? Eso de alguna manera abre las posibilidades de interpretar más ampliamente el texto, ¿de acuerdo? Bueno, también la literatura contemporánea pues se refiere a diversidad de generaciones, de estilos, formas de producción, prácticas literarias y géneros diversos. Evidencia una nueva sensibilidad, ¿verdad? O sea, es una nueva forma de presentar las cosas, una nueva forma de presentar la identidad, ¿verdad? Y una nueva forma de experimentar con el texto, con la literatura y con todos los recursos que tiene el texto, ¿verdad? Para poder explotar aún más este proceso de significación, ¿de acuerdo? Entonces, los escritores aquí se valen de todos estos recursos literarios, pues, para crear efectos de sentido. Bueno. Ya vamos a comenzar un poquito a repasar o a ver los textos que ustedes tenían para hoy. Si no me equivoco, era la 11ª generación, era Punto de Fuga, Recordar Cosas Nuevas, Los Dorados, Mar de Lluvias, creo que eran 5, si no me equivoco, 6. Bueno, entonces vamos a comenzar con este, ¿verdad? Llamado la 11ª generación, que este texto nos presenta también, que esto forma parte de la literatura contemporánea, ¿verdad? El, eh, el tema de la ciencia ficción en las letras costarricenses, ¿verdad? Entonces, dice que el desarrollo de otros géneros como la ciencia ficción constituye otra alternativa para comprender otras voces o imaginarios sociales. O sea, es una forma también de hacernos ver que hay otros mundos o imaginarios que a veces de los cuales nosotros no tenemos idea. Entonces, en estos géneros se tiende a simular un mundo imaginario en donde el ámbito de la ciencia y la tecnología son vistos como una amenaza. Es un nuevo orden, ¿verdad?, que se antepone a lo humano y a las convenciones culturales a las cuales nosotros estamos acostumbrados. Un mundo en el que estamos ahora, por ejemplo, que estamos tan llenos de tecnología, que la tecnología está cada vez más avanzada y cada vez se van descubriendo pues más y más cosas. También de alguna manera la tecnología se ve como una amenaza para la humanidad. En el cuento, por ejemplo, ¿qué es lo que se nos trata? ¿O qué es de qué nos habla? ¿Verdad? De un mundo en el cual ya la generación de los humanos ha pasado. Ya la raza humana se ha extinguido y ahora el mundo está gobernado por androides, por máquinas, por robots, por computadoras. Entonces, es un texto que también nos hace una crítica ante lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Tal vez lo vemos como exagerado, como si esto podría llegar a pasar. No, es que ya inclusive ya está pasando. Ya digamos, hay muchos trabajos que antes los hacían las personas y ahora los hace una máquina. El simple hecho, por ejemplo, de llegar a pagar a un cajero de un parqueo. Antes estaba el muchacho que le cobraba y a usted le decía, bueno, son 3 horas de... Y ahora en muchos centros comerciales, en muchos de sus moles que llaman, ¿verdad? Uno mete la tarjeta y la máquina le dice que estuvo 1 hora o 2 horas y le cobra y ya, ¿verdad? Entonces el trabajo que antes lo hacían personas, ahora lo hacen máquinas. Entonces la crítica como que va por ahí. Llegará el momento en el que la máquina llegue a desplazar por completo al ser humano, ¿verdad? Eso es lo que precisamente nos hace ver un poquito el texto, ¿verdad? Entonces dice que el texto, ¿verdad? Aquí supone un nuevo reto para la historia y los estudios con el fin de comprender otras formas de plantear el tema de la identidad, que es a través del uso de la tecnología, ¿verdad? De las máquinas, de las computadoras, en un mundo que está cada vez más globalizado. El problema también, o sea, lo que nos hace ver los textos es que el mundo está cada vez más, bueno, hay mucho avance tecnológico, pero también eso ha hecho que la gente se vuelva como más autómata, que nos estamos volviendo más máquinas, más dependientes cada vez más de esa tecnología, que parece que si no tenemos el teléfono al lado no podemos vivir, ¿verdad? Como de estos niños
que pasan todo el día pegados a una máquina de videojuegos o a un televisor o a un celular o a una computadora, ¿verdad? Y hace que perdamos, ¿verdad? O que hemos empezado a perder la sensibilidad, la capacidad del ser humano como para relacionarse con otros seres humanos, ¿verdad? Y uno lo ve en los chiquillos, ¿verdad? Como los chiquillos ahora, algunos, ¿verdad? Obviamente, no todos, pero que hablan de tener hasta 1000 o 2000 amigos virtuales, pero ¿cuántos en la vida real, cuántos amigos de verdad en la vida real tienen estas criaturas, ¿verdad? Tal vez no tienen ninguno. Y entonces hay chiquillos tan aislados que les cuesta tanto relacionarse con otros que su único refugio, su única arma como para su único medio de escape, no arma, ¿verdad? Pero como su único medio de escape es el teléfono celular con el cual pasan pegados todo el día, ¿verdad? Entonces es una situación que a veces también resulta preocupante, ¿verdad? Entonces los textos nos hacen ver esta doble cara de la tecnología, ¿verdad? De esta era de la globalización de que hablábamos al principio, pero que también está haciendo que la gente se vuelva más deshumanizada. Cuando lean este cuento, ¿verdad? La ansiada generación, pónganle cuidado a lo que ocurre ahí, a los robots, si más bien será que los seres humanos nos estamos volviendo cada vez más como un robot, como una máquina, donde estamos perdiendo la sensibilidad, donde estamos perdiendo la capacidad de tener sentimientos o de sentir empatía por los otros, donde ya lo que prevalece es al que produce, o sea, lo importante es el que produce, el que genera ganancia y no tanto la persona como tal, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es lo que el texto pues nos hace ver, ¿verdad? Es un cuento pues bastante, es un poquillo largo, ¿verdad? Pero el texto, digamos, nos hace ver de cómo en un mundo rodeado por androides, ¿verdad? O máquinas, al final aparece una mujer embarazada que no sabe ni cómo se salió, ¿verdad? Pero nada más sale una mujer embarazada y entonces al final los robots la operan, le tienen que hacer una cesárea de emergencia y la mujer esta da a luz a un niño, entonces dicen ha nacido la 11ª generación, ¿verdad? Entonces es una forma de presentarnos el tema de la identidad, pero a partir de esta serie de máquinas y de tecnología, ¿verdad? Que es con lo que estamos viviendo actualmente. Entonces el texto se interpreta como una crítica a este mundo enajenado, a este mundo que ha sido conquistado por la tecnología, ¿verdad? Y en el cual esta tecnología, el avance científico y el avance tecnológico, se antepone a la cultura y a la identidad humana. O sea, vamos perdiendo cada vez más la sensibilidad, la empatía, ¿verdad? Con los otros seres humanos y nos vamos convirtiendo cada vez más en seres autómatas, ¿verdad? Eso es lo triste. Es por ello, aquí mira, me faltaba esto, es por ello que la humanidad causa asombro. O sea, cuando aparece un humano en este mundo de autómatas, bueno, de máquinas, aparece un humano, entonces el humano causa asombro porque se supone que la raza de los humanos ya había desaparecido. Un humano, pues con todas sus debilidades y con todas sus inconsistencias de ser humano que ríe, que llora, que sufre, ¿verdad? Sentimientos a los cuales las máquinas pues no tienen, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo interesante del texto. Bueno, Profe, también con tenemos, permiso. dígame, sí, diga. Creo que hay un compañero que tiene la mano levantado, no sé Ay, si perdón, es que yo está estoy por ahí. viendo, sí, sí, perdón, es que yo tengo la presentación aquí, yo no estoy viendo el chat, entonces no sé si me puede hacer la duda o decir la duda, perdón. Buenas. Dígame. En ese caso de la ansiada generación, Ajá, la persona era reemplazado por máquinas sí, correcto. para, valga la redundancia, para tener un tipo de ayuda, en otras palabras. Sí, bueno, es que las máquinas se crearon con el fin de ayudar al ser humano,
¿verdad? Cuando surge la revolución industrial y comienzan a aparecer las primeras máquinas, entonces las máquinas comienzan a hacer los trabajos que hacían las personas. Entonces se supone que la máquina fue creada con la intención de facilitar el trabajo del ser humano. El problema es que la máquina más bien está desplazando por completo al ser humano y lo está convirtiendo también en una máquina más. Discúlpeme un minuto nada más para abrir la puerta. Sí, me explico. Entonces, esa es la crítica que se hace en el texto, precisamente, ¿verdad? De un mundo cada vez que está más lleno de tecnología, pero que ha hecho que la gente comience a perder poco a poco su sensibilidad. Entonces, al final, como que son las máquinas las que gobiernan todo y los seres humanos han sido como desplazados, ¿de acuerdo? Reemplazado, otras palabras. Sí, correcto, ajá. Suplantado. Y es que eso está pasando, ¿verdad? Ya hay muchas máquinas que han comenzado a suplantar al ser humano en algunos trabajos. Profe, Bueno, no sé si tienen alguna consulta más. profe, Dígame. a eso se refiere la palabra enajenación Sí, de la... enajenación es como eso de que no nos damos cuenta. Enajenado es como el que pasa pegado, ¿verdad? Concentrado en su mundo y no se da cuenta de lo que gira a su alrededor de él, ¿verdad? Y si Ah, no, vean los chiquillos, ¿verdad? Pegados a un celular que se puede estar matando a otra persona y ellos están en su mundo, ¿verdad? Y no salen de ahí, ¿verdad? Entonces, cada vez la tecnología está volviendo al ser humano como más insensible, como más enajenado. Por eso se usa esa palabra, ¿verdad? Como más inmerso en su mundo, pero ajeno a a lo que le rodea, ¿verdad? Es precisamente la idea del texto. gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Bueno, sigamos, ya voy a terminar la presentación y después abrimos un poquito el espacio de dudas, por si tienen alguna duda con respecto a ello. Bueno, entonces tenemos aquí algunas formas que se dieron, ¿verdad? En la literatura costarricense. Hay uno que se llama novela negra, que no sé por qué lo titulan así, porque eso suena un poco como racista, ¿verdad? Pero es para llamar a la novela que es una novela así como tipo detectivesca y policíaca, ¿verdad? Que gira en torno al asesinato, al crimen en el entorno urbano. Entonces, aquí el común denominador es el tema del crimen y del asesinato dentro del entorno urbano. Se da la representación ¿verdad? De la ciudad, se aparece siempre el espacio urbano, ¿verdad? Como el denominador aquí, el común denominador, ¿verdad? En todas las obras. Y entonces aparece por lo general un personaje que es el que se encarga de interpretar los hechos y que llega a resolver un crimen al final, ¿verdad? Entonces es otra forma también de presentar, ¿verdad? La literatura costarricense, o es una nueva forma de un nuevo tema, ¿verdad? En la literatura costarricense, que es lo que se llama esta novela negra o policíaca, ¿verdad? Que tiene que ver con la resolución de crímenes, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, aquí en este tipo de novelas es muy común el tema de la violencia, de la marginalidad social, del presentarnos este submundo, ¿verdad? Dentro del entorno urbano, el cual está caracterizado por los crímenes, el vandalismo, la violencia, la prostitución inclusive, el mundo del vicio, el mundo de la droga, del alcohol, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Bueno, hay otro que es la, la literatura de mujeres, ¿verdad? Ya estamos aquí en el capítulo 5, la continuación, que habla de literatura de mujeres. No solo la literatura que tiene como tema a la mujer, sino la literatura escrita por mujeres. Si es que pónganse ustedes a pensar en la primera tutoría, cuando hablamos de la primera generación de escritores que vimos, la generación del Olimpo en Costa Rica, ¿cuál mujer aparece ahí como escritora? ¿Se acuerdan? Ninguna, ¿verdad? No hubo. Y si hubo, a las que hubo, pues no se le dio ninguna importancia. Entonces, en una generación, digamos, de escritores, ¿verdad? De tantos años, que no tengamos relatos escritos por prácticamente ninguna mujer. Eso nos hace ver de que el campo de la literatura era un espacio reservado exclusivamente para hombres. Cuando llega el siglo XX,
año 1900 y aparece la generación del repertorio americano, ¿cuántas mujeres escritoras teníamos en esa generación? Una, Carmen Lira, nada más, ¿verdad? Entonces vean ustedes, ¿verdad? El resto estaba conformado por hombres, ¿verdad? Por escritores. E inclusive en la generación del 40 y 50 en Costa Rica se menciona a Carmen Lira y se menciona a Yolanda Ureamuno y pare de contar. Y si hubo alguna que otra, pues no se le dio tanta importancia, ¿verdad? Entonces es ahora, en esta época de la literatura contemporánea, donde se nos habla de una literatura de mujeres escrita por mujeres, ¿verdad? Donde la figura autoral femenina ha tenido como más importancia, más participación, ¿verdad? En lo que se refiere no solo a hablar del tema de la mujer, sino también es el tema de cómo la mujer percibe el tema de la identidad, que siempre la visión que tiene una mujer de los hechos y la visión que tiene un hombre de los hechos, pues siempre es distinta. La mujer siempre va a tener pues una visión diferente, ¿de acuerdo? Entonces, nos habla aquí en esta generación de la literatura contemporánea de todo el papel importante que ha tenido las mujeres, ¿verdad? Dentro de lo que es las letras costarricenses. Un papel que en el pasado pues puede ser que se le había negado, ¿verdad? Pero que también, porque tenemos muy poca participación, como les decía antes, ninguna en la generación del Olimpo no se menciona a ninguna mujer, y en la generación del repertorio americano solo tenemos la figura de Carmen Lira. Y ella vuelve a figurar también en la generación del 40 y 50 en Costa Rica y Yolanda Ureamuno, o sea, todos escritoras nada más, ¿verdad? Para toda una generación de escritores es muy poco realmente. Entonces, en los últimos años, el papel, ¿verdad?, de la mujer en las letras costarricenses, pues ha tenido más importancia, ha tenido una mayor participación, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho que las mujeres hayan hecho contribuciones importantes, ¿verdad?, a las letras costarricenses. En esta literatura de mujeres o esta literatura escrita por mujeres, pues muchas de ellas hablan de temas relacionados con la discriminación, ¿verdad?, con la desigualdad de género de las cuales ellas han sido víctimas, y también se nos habla de la lucha de la mujer por tratar de dar una reivindicación al papel de la mujer dentro de la sociedad, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad?, importantes figuras ya de esta generación de la literatura contemporánea. Bueno, en la generación del urbano sí se mencionaban unas cuantas, por lo menos ahí estaba Carmen Naranjo, ¿verdad?, que es así, es de la generación del urbano. Eh, Ay, se me olvidó la otra, pero bueno, ahí sí teníamos como una mayor participación. Y obviamente en la literatura contemporánea, pues sí, la participación de la mujer, pues es muchísimo más notoria, ¿verdad? Escritoras como Yadira Calvo, Ana Istarú, Julieta Dobles, estas sí son de la literatura contemporánea. Bueno, y otras más, ¿verdad?, que se mencionan ahí en el texto. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de ¿qué hora es? Para ver, no, si tengo tiempo. Vamos a hablar un poquitito más de un cuento que se llama Mar de Lluvias. En Mar de Lluvias es el cuento que les decía antes, que les mencionaba, que trataba un poco el tema de la diversidad sexual aquí en Costa Rica. Bueno, es un cuento que habla sobre el tema de la homosexualidad, ¿verdad?, aquí en Costa Rica, pero quiero referirme un poquito al espacio de la casa, ¿verdad? Porque cuando veamos el cuento vamos a ver que el encuentro erótico entre los dos personajes ocurre dentro de una casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa el espacio de la casa o qué es lo que tradicionalmente ha representado el espacio de la casa en la literatura costarricense? La casa normalmente en el pasado, para los escritores de la generación del Olimpo, ¿verdad?, y para los escritores del pasado, la casa era un símbolo de identidad, pero era el espacio del patriarca, ¿verdad? Normalmente el dueño de la casa era el varón, era el padre, el jefe de la familia, ¿verdad? Entonces era un espacio que estaba gobernado por el patriarca, representa el orden económico, cultural y político de nuestra sociedad, en la cual la figura del hombre es la figura más importante dentro de ese espacio. Entonces, la casa se representa como un espacio común y familiar donde la figura de autoridad es el padre. Eso es lo que tradicionalmente nos presentaban los escritores, ¿verdad?, de las primeras generaciones.
Entonces ahora cuando veamos el cuento Mar de Lluvias y al darse el encuentro sexual de los dos muchachos dentro de la casa, ¿qué es lo que se está haciendo ahí? Pues se está desmitificando ese espacio como símbolo de identidad nacional, ¿verdad? Se está desmitificando ese espacio como un espacio que representa la autoridad, ¿verdad? Entonces esa autoridad está siendo rota por estos dos, ¿verdad? Que de alguna manera rompen con ese esquema tradicional. Los escritores, dice aquí, se presentan, ¿verdad? Bueno, los escritores presentan también a la casa como un espacio de mudanza, incertidumbre, fragmentación y ruptura en el entorno familiar o nacional. Esto es lo que hacen los escritores de la generación de la literatura contemporánea. Romper con este símbolo de la casa como símbolo de identidad y como representación de autoridad para presentarnos ahora este espacio como un espacio de mudanza, o sea, de cambio. Un cambio que tiene que ver con la época que estamos viviendo, un espacio que tiene que ver con la incertidumbre, ¿verdad? Que sufre el personaje al no estar claro sobre cuál es su identidad sexual, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Entonces es una ruptura con la forma tradicional o con las reglas de la sociedad, ¿verdad? Veamos la casa también no solo como ese espacio familiar, sino también como ese espacio nacional, o sea, la casa podría también representar al país, ¿verdad? Entonces, en este país se está comenzando a dar pequeñas rupturas que están rompiendo con el orden tradicional, con la visión tradicional que de lo que se tenía, o de la idea que se tenía en el pasado del matrimonio, de la familia, de los hijos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos con otro cuento que ustedes tenían para hoy que se llama Recordar cosas nuevas. Este lo pudieron leer. Este cuento es el que habla sobre el tema de la migración que les decía al principio, ¿verdad? Que es un tema muy común en el año 1980, sobre todo cuando se dio ese proceso de migración, sobre todo de nicaragüenses, ¿verdad? A Costa Rica. Entonces, el cuento, pónganle cuidado porque el cuento, primero, vean aquí un detallito. El cuento está narrado de una forma totalmente distinta porque está narrado en forma de carta, o sea, parece que no es un cuento, es más bien el cuento es como una carta que le escribe el personaje de Lidia a su amiga que está en Nicaragua. ¿De acuerdo? Entonces, ya empezando por ahí, es un texto que rompe con la forma tradicional de escritura de un cuento, ¿verdad? Además, también si ustedes le ponen atención, el cuento tiene faltas de ortografía. La carta que escribe Lidia a su amiga que está en Nicaragua es una carta llena de faltas de ortografía. ¿Y eso por qué lo hace el autor? Pues es una forma también de presentar el tema de la marginalidad desde el mismo lenguaje, ¿verdad? Porque aquí nos está hablando de un personaje marginal. ¿Y cuál es eso? El personaje migrante, ¿verdad? Nicaragüense que llega aquí a Costa Rica pero que muchas veces se ve como un personaje marginal porque es excluido, porque es rechazado, porque no se le da la oportunidad precisamente por su misma condición de migrante. ¿De acuerdo? Entonces, Lidia llega aquí a Costa Rica a trabajar como empleada doméstica a una casa. Ella dice al principio que la patrona es buena, que la trata bien. Lo que pasa es que después nos damos cuenta de que eso no es tan cierto. Vean que ella dice que ya no está asegurada, ¿verdad? Póngale atención a eso. Mucha gente en Costa Rica también le dio por contratar personas inmigrantes precisamente porque no tenían papeles, entonces al no tener papeles de residencia se les paga lo que al patrono se le ocurre, ¿verdad? Entonces no tiene ninguna obligación. Y entonces, aunque está haciendo un trabajo que lo puede hacer cualquier otro, digamos, lo que pasa es que si el otro tiene papeles, ¿verdad? Se le puede pagar un poco mejor. Precisamente el migrante, por no tener papeles, entonces la paga es menos, ¿verdad? Entonces por ahí tenemos un poco de explotación. Además de que ella dice que la patrona no la deja salir, que la patrona la tiene encerrada, que la patrona cuando sale ella no tiene a nadie, ¿verdad? Entonces es una forma para presentarnos también la soledad y el desarraigo que experimenta el personaje en un espacio que no es el suyo, ¿de acuerdo?
Vean que Lidia le está contando a través de la carta todas las experiencias cotidianas que ella vive aquí en Costa Rica, ¿verdad? O sea, son las experiencias de un personaje que es una empleada doméstica dentro de un hogar aquí en Costa Rica, pero que ella se siente sola, que ella no tiene a nadie. Entonces, en algunos casos, cuando ella, póngale cuidado, cuando ella dice, por ejemplo, yo me vine, pero no quería venirme, o cuando dice, yo me vine, pero mejor no me hubiera venido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ella experimenta ahí? Pues soledad y desarraigo. Ese desarraigo es ese sentimiento de sentir que uno no pertenece aquí, que tuvo que dejar atrás su casa, su familia, sus amigos, ¿verdad? Su mundo, para llegar a un país desconocido, con gente desconocida, y que muchas veces en ese país va a sufrir experiencias de discriminación, de rechazo, de xenofobia, de etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En algunos casos, Lidia trata de buscar consuelo en la religión, ¿verdad? Porque ella dice que va todos los domingos a la Merced, a ver si veía alguna cara conocida en el parque de algún vecino, de algún familiar o de algún amigo de Nicaragua, pero dice que no, que todos son ajenos, que no conoce a nadie. Ella trata de ir a otras iglesias, habla ahí de que va a una iglesia de hermanos, me imagino que es alguna iglesia protestante, no sé qué, pero eso es una forma de como de ella de encontrar una aceptación, de encontrar un espacio en el cual ella se sienta aceptada, se sienta identificada con algo, ¿verdad? Porque hasta el momento ella no siente que se ha identificado todavía con la cultura ni con el espacio costarricense, ¿de acuerdo? Bueno, el texto dice que rompe la estructura discursiva tradicional al estar narrado en forma de carta. Recuerden que es como una carta, por eso es que no es la forma tradicional de escribir un cuento. Y también rompe o transgrede las normas ortográficas con el fin de crear un mayor efecto testimonial, ¿verdad? O sea, obviamente, recuerden, estamos hablando de una migrante nicaragüense, entonces pues se trata de presentarnos, o sea, de presentarnos pues todas las problemáticas que ella sufre, ¿verdad? Y entonces las faltas de ortografía que ella tiene, ¿verdad? Es una forma como de hacerlo como más realista, ¿de acuerdo? Entonces, de presentarnos este entorno. Y es bastante interesante, ¿verdad? Porque, como les digo, la migración nicaragüense se dio o empezó sobre todo a partir de 1980, cuando se daba este conflicto armado en Nicaragua bastante fuerte. Entonces muchos huyeron no solo de la economía y de la pobreza en Nicaragua, sino también de la violencia que se estaba viviendo en Nicaragua, ¿verdad? Entonces ellos se vinieron para acá a tratar de buscar una mejor condición de vida, ¿verdad? Pero se encuentran a veces con un mundo que no siempre es tan prometedor, ¿verdad? Y que más bien es un ambiente que puede resultar hostil. Es lo que están viviendo actualmente, lamentablemente, muchos venezolanos, ¿verdad? Que ustedes ven ahora un montón de venezolanos aquí en Costa Rica, y no solo aquí en Costa Rica, sino en muchos países, ¿verdad? De toda esta pobre gente que tiene que huir, lástima, ¿verdad? Porque no es un país tan rico, tan próspero como es Venezuela, con reservas de petróleo y haya caído lo que ha caído, ¿verdad? Que la gente tiene que huir porque ya la situación no se es insostenible, ¿verdad? Una situación de violencia, de pobreza, de escasez, que da miedo ahí, que ni siquiera lo básico se consigue, ¿verdad? Producto de qué, pues de la corrupción y de un montón de cosas. Entonces, como que de alguna manera, probablemente dentro de unos pocos años vamos a ver cómo este otro proceso de migración probablemente va a ser incluido, ¿verdad? Dentro de las obras costarricenses, ¿de acuerdo? Bueno, después tenemos un cuentito muy pequeñito que se llama Punto de Fuga. No sé si ustedes lo pudieron leer, que el cuento Punto de Fuga trata el tema de la violencia en las relaciones de pareja. Ahí ustedes van a tener, bueno, creo, un conflicto a la hora de entender el cuento, porque siempre la pregunta es quién mató a quién, ¿verdad? Porque el cuento comienza diciendo que si Luis Roberto no hubiera matado a su esposa Amanda el 27 de octubre y luego no, el 24 de octubre y después termina diciendo que si Amanda no hubiera matado a su esposo Luis Roberto la noche del 27, entonces quedamos ahí, Dios mío, ¿quién mató a quién? ¿Sería él el que mató a ella o ella la que lo mató a él? Bueno, aquí el asunto es que no importa quién mató a quién, ¿verdad?
el texto lo que nos habla es de las diferentes perspectivas que se puede abordar en un mismo relato, pero viéndolo desde diferentes puntos de vista. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de él que mata a su esposa o de ella que era una víctima del esposo porque el esposo la golpeaba, entonces al final ella decide matarlo a él, ¿verdad? Entonces ahí es donde está lo que les decía antes, esa ambigüedad que nos genera el texto, que no hay como una interpretación, que yo no puedo decir, él es el asesino, él es el que está matando, no, porque en realidad el texto no da para eso, ¿verdad? No da una única alternativa, sino que ahí más bien como la visión es interprete lo que usted como lector quiera o pueda interpretar, ¿de acuerdo? O sea, no hay una única interpretación. Entonces, trata precisamente de las relaciones, ¿verdad? De pareja y de la violencia que se da en esas relaciones. Él golpea a Amanda. Ahí dice que una vez la golpeó por más de media hora, que él era infiel, tenía otra mujer llamada Renata. Amanda, a raíz de todo ese sufrimiento que vive en su casa con su esposo que la golpea y la infidelidad, ella también termina siendo infiel con otro muchacho llamado Fabio, pero al final ella decide acabar con la vida del esposo, pero como les decía al principio, se dice que fue el esposo el que mató a la esposa. Entonces, aquí lo que nos hace ver el texto es que la violencia tiene una estructura circular. Muchas veces en las relaciones de violencia, la víctima en un momento dado se puede convertir en un victimario. O sea, la víctima ya harta o cansada de sufrir una situación de violencia, puede ser que la víctima termine por convertirse en asesino, ¿verdad? De aquel que lo está lastimando, ¿verdad? Entonces, por eso habla de que ese título, ¿verdad? No, perdón, esa estructura circular, ¿verdad? De que habla de que él la mata a ella y luego ella lo mató a él, es como para darnos a entender que todo acto de violencia va a generar también un acto de violencia, ¿verdad? Entonces, no hay una interpretación como para que yo diga cuál es el asesino, sino que más bien el texto nos hace pensar en las posibilidades, ¿verdad? Ya sea simbólicas o reales que tienen los personajes para llevar a cabo el aniquilamiento del otro, ¿verdad? De su cónyuge en este caso. El título, ¿verdad? Punto de fuga, hace referencia a las diferentes perspectivas que puede adoptar un mismo asunto visto desde diferentes ángulos. Esta punto de fuga creo que es una técnica que se utiliza en pintura en la cual un mismo boceto es pintado de diferente forma, entonces conforme uno lo va viendo en las diferentes formas que se puede pintar, entonces el boceto va teniendo diferentes interpretaciones o diferentes significados. Entonces, más o menos es aquí lo mismo, ¿verdad? Si podemos ver el texto desde el punto de vista de él como asesino de su esposa o de ella como asesina de su esposo, ¿verdad? Para darnos a entender que la violencia tiene una estructura circular, ¿verdad? Y entonces en cualquier acto de violencia muchas veces la víctima también puede llegar a convertirse pues en un asesino más, ¿de acuerdo? Y el casi último texto que vamos a ver es Mar de Lluvias, que este Mar de Lluvias es un tema, perdón, es un cuento que habla sobre el tema de la homosexualidad. Corresponde a la temática homoerótica. Aquí el texto se da, digamos, en una casa, que es una casa, pero también es un restaurante. En la familia vive el muchacho, vive su mamá y viven dos tíos. Cuando la familia abre su negocio, que es el restaurante, llega otro muchacho llamado José Antonio a decirle que ocupa plata y que si le da cierta cantidad de plata, pues él tiene relaciones sexuales con este muchacho. Este muchacho está un poco preocupado porque es la hora del almuerzo. Hay mucha gente porque está comenzando a llegar la gente que normalmente almuerza en este restaurante. Entonces él en ese momento tiene mucho trabajo, pero no quiere que ese muchacho se vaya. Él lo lleva al cuarto y lo deja ahí mientras sus tíos lo llaman, su mamá lo llama, ve, atiende a este, atiende al otro, ¿verdad? Y él a ratos va a estar con el muchacho, pero entonces hay un clima ahí de tensión, ¿verdad? En el momento en el que ya él se harta, que ya ve que van a ser descubiertos porque su familia
dentro de la casa tiene un restaurante y en cualquier momento alguien puede descubrir algo, ¿verdad? Entonces él en algún momento dice, no puedo ir porque estoy con un muchacho en el cuarto y estamos haciendo el amor, ¿verdad? Entonces en ese momento muchos de los comensales, de los clientes, comienzan a irse, luego la mamá se encierra en el cuarto llorando al darse cuenta de la realidad que vive su hijo, ¿verdad? Y el tío se pone furioso y se mete al cuarto también y el muchacho queda solo, ¿de acuerdo? Es un texto, digamos, que nos hace ver, ¿verdad? El tema de la homosexualidad aquí en Costa Rica, pero también nos hace ver el hecho de que muchas veces los costarricenses pues no están, la sociedad, digamos, no está como preparada para hablar abiertamente del tema de la homosexualidad, como que el tema de la homosexualidad es un tema que sigue siendo tabú, que sigue teniendo cierta resistencia, ¿verdad? Vean que, como les decía antes, el hecho de que el encuentro erótico entre los dos muchachos ocurra dentro de la casa es una forma de romper con el espacio que tradicionalmente se le había asignado a la figura del patriarca, a la figura del papá, del padre. Entonces es una forma también de desmitificar ese espacio, ¿verdad? Es una forma como de romper con el esquema tradicional, pero al final el cuento, ¿verdad? Como que nos hace ver que la sociedad costarricense pues todavía no está preparada para un cambio, así como para una aceptación tan abierta del tema, ¿verdad? Como les decía antes, el hecho de que ahora haya más apertura sobre el tema y que se hable más un poco del tema, eso no significa que haya como más respeto, no, todavía la sociedad costarricense sigue teniendo ciertos, ¿verdad? Cierta resistencia a aceptar abiertamente pues el tema, ¿de acuerdo? Bueno, la 11ª generación, este ya se los mencioné, ¿verdad? Que es el que hacía referencia a un mundo artificial, que la humanidad ha trascendido, ¿verdad? Y existen los androides. Aquí más bien el humano es el que representa la otredad, que el texto se interpreta como una crítica a la construcción de un mundo enajenado, colonizado por el avance tecnológico y científico, el cual se antepone a la cultura y la identidad humana. Y la humanidad causa asombro, ¿verdad? Por eso para los androides, cuando al final descubren que hay un ser humano en el mundo y cuando se supone que ya todos los seres humanos se habían extinguido, entonces eso más bien causa asombro. Entonces el ser humano es el otro, o sea, representa la otra edad. Aquí el que va a ser marginado y rechazado, pues precisamente es el ser humano. Lo pasé rápido porque ya ese lo había tocado antes. Bueno, y por último, el último cuento, bueno, que no es un cuento, es una novela que se llama Los Dorados, que esta fue una novela escrita por Sergio Muñoz en 1999. Obviamente ustedes por cuestiones de tiempo no van a leer la novela completa, aquí lo que van a leer es solamente un capítulo de esta novela. Y aquí pónganle atención, ¿verdad? Al tema de la delincuencia juvenil. Aquí estamos otra vez con el espacio urbano. Entonces, el espacio urbano, pero también el espacio marginal. Entonces, pónganle en cuenta, pónganle atención un poquito, digamos, a la forma como habla el personaje, ¿verdad? Que era una, creo, de las preguntas del proyecto 2, ¿verdad? La identidad marginal o las identidades periféricas, ¿verdad? O sea, es presentarnos este entorno urbano marginal, pero también es presentarnos este entorno con su lenguaje propio, ¿verdad? De ese entorno marginal. Entonces, el personaje pues usa ciertas expresiones como propias de ese entorno, ¿verdad? Un texto que habla sobre el tema de la delincuencia y el tema de la drogadicción en un barrio de la capital, donde el muchacho se ve obligado bueno, obligado o forzado, o se ve impulsado a robar para mantener el vicio, ¿verdad? Que tiene. Entonces, obviamente, se incorpora este sector social, ¿verdad? Con su respectivo lenguaje. Y entonces se presenta una juventud que se aleja de los patrones morales tradicionales, ¿verdad? Las acciones de los personajes están vinculadas con problemas socioafectivos, o sea, es un muchacho que tiene problemas en la casa, ¿verdad? Obviamente, carencias afectivas muy fuertes. Entonces, tiene también problemas económicos, sufre de violencia intrafamiliar y entonces todos estos problemas que él vive en la casa lo han hecho, lo han impulsado a
meterse dentro del mundo de la delincuencia y de la drogadicción como un escape y como una forma también de ganar dinero de forma rápida, ¿verdad? Que él busca la manera de ganar dinero y el único recurso que parece que le sirve es el caso de la drogadicción, ¿de acuerdo? Como la única salida que él ve. Bueno, y eso sería todo. Entonces, no sé si tienen, ahora sí, abro el espacio de ahora sí voy a verlos porque es que, como les digo, yo tengo la presentación ahí y no sé quién me está escribiendo ni quién me está levantando la mano, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ustedes tienen alguna consulta. Bien, antes de que me digan algo con respecto al proyecto 2, en el proyecto 2 yo les había dicho en la tercera tutoría que los textos que ustedes tenían que leer eran los que vienen, bueno, se supone que tienen que leer todos, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces es un poquito complicado como leer todos los textos, ¿verdad? Pero los que se iban a evaluar en el proyecto 2 eran los que aparecían ahí como obligatorios, que era cachaza, los perros no ladraron, al otro más, era otro más. Fue una sorpresa también para mí cuando vino en la pregunta del proyecto que tenían que leer todas las 5 obras y hacerlo del tema de las 5 obras, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Esperemos que ya eso